Perfecto. Son las 10 en punto de la mañana en Colombia. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Bienvenidos a todas las personas que en este momento están conectadas en nuestro webinar organizado por Drone Nerds y MicaSense, en el cual vamos a hablar un poco sobre los sensores que desarrolla MicaSense, sus utilidades, y vamos a tener para esto a Eric Debatz, que es el gerente de ventas para Latinoamérica desde 2016, manejando toda esta línea. Eric es especialista en teledetección y sensores remotos. A continuación, entonces, doy la bienvenida a Eric, quien nos va a acompañar durante este webinar. Al final, vamos a tener una sesión de preguntas donde daremos paso a cada una de sus preguntas para responderlas de la mejor manera. Eric, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. Como ya decía, mi nombre es Eric Debatz, soy holandés, vivo en Argentina, soy de profesión ecólogo, pero siempre hice mapas y empecé hace muchos años trabajar con sensores multiespectrales para drones. Antes trabajaba con satélites, entonces mi especialidad son los mapas y no tanto volar. Si puedo evitar el vuelo, mucho mejor para mí, porque lo único que quiero es el mapa, ¿sí? Trabajo desde el principio con MicaSense porque el fundador de MicaSense es Gabriel Torres, es un peruano y bueno, hoy me acompaña el gato. Él decía, Eric, ¿tú estás ganando dinero con nuestra cámara? Sí, yo tenía la cámara número 12 que hizo MicaSense en su día. Digo, sí, sí, sí. Ah, mira, qué increíble. ¿Por qué no quieres empezar a trabajar con nosotros asesorando los usuarios en Latinoamérica cómo pueden sacar mejor provecho de nuestras cámaras, ¿no? Entonces, bueno, en lo que vamos a hablar hoy, voy a evidentemente dar un pantallazo de nuestras cámaras y por qué es importante que son como son, pero también me gustaría que sea interactivo y seguramente ustedes tienen como sus ideas en la cabeza qué quieren hacer con nuestra cámara o con una cámara multiespectral en general, o tienen la inquietud de hacer algo con la agricultura, pero no tienen bien claro cómo cobrar, o qué producto ofrecer, o cómo entregarlo, o cómo hacer los vuelos, o en qué momento volar. Bueno, vamos a poder hablar sobre todas esas cosas, pero me gustaría que ustedes en el chat, a través de Gio o a través de Mauricio, vamos moderando y tener una conversación sobre cómo obtener éxito en realidad con este tipo de productos, ¿no? Bueno, MicaSense es una empresa joven, porque también es una startup que fue fundada en 2014 por Gabriel, exactamente. Él no trabaja más ahí, pero bueno, seguimos siendo poquitos, somos un poco más de 20 personas. Y lo único que hacemos es hacer los sensores, ¿no? Hicimos intentos de hacer algo con software, o seguramente hemos pensado también en ofrecer un dron, pero lo que nos resultó más exitoso es enfocarnos en hacer la cámara que sea compatible con todos los demás drones que hay en el mercado, que puedan levantarlo evidentemente, ¿no? A mí me gustaría que lo puedas llevar un Mavic, si bien se puede, pero no va a volar más de 5 minutos. Hay aplicaciones donde te sirve perfectamente de un vuelo de 5 minutos. Y también son compatibles con todos los software que se manejan para procesar los datos y para analizarlos posteriormente, ¿no? Más adelante vamos a recomendar cuáles son, porque depende un poco de tu aplicación, si estás en la ciudad, si estás en el campo, si tienes conexión o no, si estás trabajando más con frutales, si estás trabajando más con granos. Cada software de análisis sobre todo tiene su explicación. Bueno, tenemos una red de distribución muy grande en todo el mundo. Acá pone 60 países, pero en realidad son más países donde están nuestros sensores. Los han volado hasta en Groenlandia, en los lugares más remotos del planeta. Tenemos mapas hechos por usuarios con nuestras cámaras.
Bueno, muy breve, una introducción a la reflectancia, ¿no? ¿Por qué nuestras cámaras son tan caras con respecto con otras cámaras multiespectrales? Es porque le damos un montón de importancia a que los datos que grabamos sean correctas, ¿no? Y lo más confiables posible. Bueno, la luz, las plantas pues, viven de la luz, atrapan la luz y por eso tenemos esta pequeña gráfica acá, ¿no? En la luz visible, las plantas atrapan, absorben más del 95% de la luz azul y la roja, pero solo el 90% de la luz verde. Y por eso ese pequeño extra de luz verde que refleja y que no absorbe, por eso vemos nosotros las plantas verdes, ¿sí? Entonces, cada pequeña diferencia en reflectancia en las plantas, nosotros lo percibimos, esa planta está más verde o menos verde, y interpretamos algo sobre su estado de vigor. Bueno, esas pequeñas diferencias son grandes diferencias en el infrarrojo, y acá donde ocurre este salto entre el rojo y el infrarrojo. Si medimos el infrarrojo y también el borde rojo, podemos decir mucho más fácilmente el estado del cultivo. Podemos decir dos variables, la biomasa y el contenido de clorofila. Esas son las únicas dos cosas que son bien diferenciadas, que se pueden explicar mediante un montón de tipos de índices diferentes, adaptados para un tipo de cultivo u otro, tipo de suelo u otro, pero siempre con un índice decimos algo sobre la biomasa y con el otro sobre su potencial de biomasa, que es el contenido de clorofila en la hoja de la planta. Bueno, y ese valor es constante, independiente de la intensidad de la luz solar, ¿sí? Entonces, una planta absorbe o refleja el mismo porcentaje de luz un día nublado, un día soleado, ¿sí? Entonces, si podemos grabar esa reflectancia, podemos comparar en el tiempo entre campos y también entre diferentes fuentes de datos, como pueden ser imágenes de satélite o sensores de campo. Bueno, el sensor que tenemos aquí, la Red Edge, que es la misma cámara desde el principio, lo único que ha cambiado un poco es la carcasa, que ahora es de aluminio, antes era de plástico, era un poquito más grande, ahora es un poco más pequeño, pero los sensores en sí son los mismos, azul, verde y rojo, y borde rojo, donde ocurre ese salto y donde podemos ver bien el contenido de clorofila en la hoja de la planta, tiene que ver con cuánto nitrógeno tiene, qué tanta potencial tiene para crecer, y el infrarrojo, que refleja mucho más la estructura de la planta y nos dice algo sobre el tamaño del mismo y el vigor. El NDVI, el índice verde, habla sobre la relación entre el rojo y el infrarrojo. Cuanto más amplia es esa diferencia, atrapa más luz roja, refleja más luz infrarroja, mayor biomasa, planta más grande. Es estructural. NDRE, la misma diferencia entre el borde rojo y el rojo. Cuanto más grande la diferencia, cuanto más rápido ese salto hacia el infrarrojo, más potencial de crecimiento. Bueno, la calibración radiométrica se hace de dos maneras. Cada sensor viene con el panel de reflectancia y el sensor de luz. Otros competidores han intentado dejar de lado el panel de reflectancia y trabajar solo con el sensor de luz. Nosotros hemos decidido de mantener siempre el panel, porque hemos comprobado que en un día soleado el resultado de usar un panel es mucho mejor que usar solo el sensor de luz, ¿sí? Entonces recomendamos siempre utilizar los dos, y a la hora de procesar los datos, tanto en Metashape, X4D u otros software disponibles, está la opción de elegir sensor de luz o panel. Día soleado, panel. Porque cuando el sol es muy fuerte, puede encandilar el sensor de luz y dar resultados equivocados. Por otro lado, con el sensor de luz es mucho mejor volar un día nublado, ¿sí? Es más,
el mejor momento para volar es un día 100% nublado, porque tampoco hay sombras. Y eso sería el mejor momento para realizar un vuelo. Se elige el sensor de luz. Nuestro sensor de luz es bastante particular porque tiene un montón de puntos, ¿sí? Y diferentes ángulos para medir mejor la luz y también las direcciones de la luz. Bueno, aquí está, condiciones de luz, día claro, panel, y día nublado, el sensor de luz. También recomendamos, bueno, en Estados Unidos sería 2 horas y media antes y después de mediodía, en latitudes más bajas, como Colombia, por ejemplo, podemos volar durante más tiempo porque el sol está en el azimut durante más tiempo. En el zenit, perdón. Bueno, acá es una diferencia que compara sin el sensor de luz y con. Sin embargo, si tienes una imagen así, que es un poco impresentable, los índices, como por ejemplo el índice verde, se ve bien igual, porque la relación, porque el sensor es calibrado, la relación entre rojo e infrarrojo, ambos bajan, ambos suben con luz y con nubes, con lo cual el valor del índice verde se mantiene. Bueno, aparte de la Red Edge, hace 2 años sacamos la Altum, que es como una versión mejorada, y también agregamos más bandas, que lo entregamos como sistema dual. Hoy día, menos de la mitad de nuestras ventas dependen del Red Edge, y lo demás de los otros 2 productos un poco más avanzados. Bueno, ¿qué ha cambiado? Como les decía anteriormente, antes era de plástico, ahora es de aluminio. Eso significa que la cámara es más fuerte todavía. Recibimos tickets de soporte de cámara que está rota, pero también recibimos muchos mensajes de que el dron, por error del dron o del operador o quien sea, cae de 100 metros o más. Se destroza el aparato, pero la cámara sobrevive. Como no tiene partes móviles y adentro es muy rígida la cámara y robusta, sobrevive un montón de adversidades. Bueno, tenemos 8 centímetros a 120 metros por cada banda y el DLS con sus 8 sensores de luz y 12 sensores direccionales. Antes venía con una tarjeta SD de 32 GB que da para un vuelo de, no sé, para 3000 tomas. Ahora igual puede tomar tarjetas de SD de 128 GB. También el panel de calibración es más pequeño de lo que era antes. Bueno, algunos datos de ejemplo. Acá a la derecha abajo está el mapa de RGB. Acá a la izquierda tenemos un mapa de clorofila que sería el NDRE, ¿sí? La diferencia entre el borde rojo y el rojo. Y bueno, lo que se ve acá es un estrés en la planta que se determina en una baja de clorofila, que nosotros no podemos verlo todavía, pero sí en la luz infrarroja. Y el motivo acá era porque son ciruelas bajo riego y que sacan de un pozo el agua, ¿no? Entonces es en Estados Unidos, en el sur de California, donde escasea el agua. Y cada 4 líneas de árboles tienen como un grifo, una toma de agua. Y acá sacaron el último del pozo y tenía alto nivel de salinidad del agua, ¿sí? Entonces, si no se hubiera tomado ese mapa, 2 semanas después hubiéramos notado también con el ojo humano que empieza a caerse las hojas de las plantas y ponerse amarillas. Entonces acá resultó útil volar sin saber que existe este problema para detectarlo y poder remediarlo antes de que realmente supone un problema. Bueno, acá tenemos un mapa de un campo de arroz, aquí en Argentina, de hecho. Bueno, yo hice ese mapa tiempo atrás porque el dueño del lote decía, mira, vamos a fertilizar y después quiero que volamos unos días después, 10 días después, para
hacer una estimación del rendimiento, ¿sí? Quiero fertilizar, vamos a volar con NDVI, con biomasa, y quiero que lo relacionemos con la cosecha que voy a sacar. Bueno, volamos y vimos este mapa aquí abajo, ¿no? Que es el mapa también de clorofila. Y vemos ese patrón, que no lo vemos en el mapa de RGB, por dónde pasó la máquina que tiene que fertilizar. Podemos observar dos cosas. Uno, ese patrón no se debería de ver. ¿Por qué se ve? Porque estaba mal calibrada. Fertilizaba mucho más en el centro de por donde iba la máquina que por los costados. Es una cuestión de calibración de maquinería. Y segundo, también podemos ver que la parte a la izquierda, acá en el lote, no pasó la máquina, ¿no? Y no es porque estamos en Latinoamérica que solo ocurre en Holanda también o en Estados Unidos. Gente que trabaja lo mínimo posible y bueno, aparentemente acá se le acabó el fertilizante y como está la parte más alejada del camino, por donde puede pasar el dueño, no se nota. Entonces no fertilizó, simplemente se regresó a su casa y dejó de fertilizar una parte del campo. Entonces, en este aspecto, hablando de cómo utilizar los sensores, podríamos decir, mira, es una herramienta de auditoría también, ¿sí? Es importante cuando entramos en una charla con un posible cliente, que le tratamos de ver un mapa de prescripción, mira, vas a tener que cambiar la forma de trabajar, yo te voy a dar este mapa, vas a tener una guía, cómo vas a tener que aplicar fertilizantes en tu campo y te va a ir mejor. Y el productor va a decir, mira, ya me va bien, porque no sabe que le va mal, ¿sí? Entonces, quizás se puede ofrecer también auditoría. Mira, tú sigue trabajando como trabajas, vamos a volar y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto no es una casualidad. En la mayoría de los campos ocurren todo este tipo de fallas de siembra, errores en la fertilización, mala praxis, entran malezas, no se termina de sembrar el lote entero, todo ese tipo de cosas ocurren continuamente. Y es una muy buena forma de entrar a ofrecer un servicio, hacer una auditoría, antes de decir lo que tiene que hacer el productor finalmente. Bueno, el año pasado, hace 2 años ya, a finales de 2019, sacamos la cámara dual, a pedido de que muchos clientes querían más bandas específicas, ¿no? Porque trabajan hoy día con imágenes satélites, quizás Landsat, quizás Sentinel, quizás otros satélites que tenemos hoy en órbita, y como nuestra cámara da datos en reflectancia, son compatibles. Lo que pasa es que el satélite tiene un píxel muy grande, solo pasa una vez cada semana o menos, y justamente no tiene que haber nubes. Entonces, muchos investigadores, sobre todo, quieren tener el dato para calibrar lo que después van a clasificar en imágenes de satélites. Los usos no siempre son en agricultura, pero muchas veces más tirando a medio ambiente. Calidad de agua, gestión de costas, mapeo de especies, hábitats, bosques naturales, wetlands, como se dice, humedales, turbulencia en el agua. Esas son aplicaciones típicas por las cuales se utilizan el sensor dual. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un bosque y donde se visualiza una combinación de 3 bandas, en el infrarrojo, borde rojo y rojo. Ya vemos diferentes especies de plantas que aparecen ahí. Bueno, también es muy bueno para diferenciar malezas. Depende un poco del país donde estás, pero acá en Latinoamérica se utiliza mucho el glifosato, que es un herbicida, mata todo, menos el cultivo genéticamente modificado. Bueno, ¿qué ocurre? Muchas malezas se han hecho resistentes también. Ya hay una decena de malezas muy problemáticas, entonces queremos diferenciarlo y por eso necesitamos más bandas. Bueno, Altum, lo específico de Altum es que tiene muy buena resolución y un canal termal. El canal termal a 120 metros solo tiene 85 centímetros de píxel,
mientras las otras bandas 5 centímetros. Y como almacenaje tiene directamente un puerto USB, lo puedes conectar. Viene con una llave USB de 128 gigabytes, pero lo puedes conectar directamente a un disco duro externo y llevarlo arriba de una avioneta, por ejemplo, y mapear una infinidad de hectáreas, ¿no? Bueno, lo termal es muy importante para todo lo que tiene que ver con gestión de agua. Siempre hay que utilizarlo juntamente con las bandas multiespectrales. Como ven acá, en ensayos, muy útil Altum por la alta resolución, ¿sí? Te puede parecer 5 centímetros poco, pero en realidad son imágenes muy nítidas y sobre todo en el infrarrojo resalta mucho mejor que una cámara RGB de mayor resolución cada plantita. Entonces, para hacer conteo de plantas es muy útil. También para gestión de riego, típicamente lo que se hace, un índice de estrés hídrico, en realidad lo que hace es toma por un lado la biomasa y por otro lado la temperatura del cultivo, ¿sí? Entonces la temperatura consiste en dos componentes. Uno es el tamaño de la planta. Cuanto más grande la planta, más fría, genera más sombra a sí misma, y el contenido de agua. Entonces, si tomamos la temperatura y la normalizamos, o sea, la dividimos por la biomasa, el NDVI, obtenemos un mapa de contenido de agua en las hojas de las plantas, ¿sí? Hablando en simple, ¿no? Hay diferentes tipos de índices que funcionan más o mejor por diferentes tipos de cultivos. Si tienes mucho suelo desnudo o no, puede cambiar. Seguimiento de riego también, sí, es puramente hablando de la parte termal acá. Acá se ven unos aspersores, acá vemos unas fallas en las boquillas de sistema de riego. Bueno, ¿con qué dron usarlo? ¿Sí? ¿Y cuáles son las opciones? Bueno, cada kit viene con una caja Pelican, viene con el panel de calibración aparte, y depende del sensor que tienes, está la tapa para lentes, el DLS y un montón de cables para hacer la integración entre el DLS y la cámara, pero también viene con cables para si quieres hacer una integración con un dron, con un autopiloto como por ejemplo Pixhawk, o nosotros también vendemos unos kits de integración para drones de DJI, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de monturas para Matriz 300, Matriz 200, Inspire 2 también, Matriz 100, Matriz 600. Muchos me quieren preguntar si tenemos para Phantom. No tenemos para Phantom, pero hay muchas otras empresas que han armado algo para que funcione para Phantom, hasta incluso para Mavic. No para Altum, pero sí para Red Edge. Y lo puedes cargar juntamente con el sensor RGB de alta resolución del Phantom y montarle la Red Edge. También tenemos algunos archivos, o lo puedes buscar en internet si tienes a disposición una impresora 3D para que puedas imprimir tu propia montura, ¿no? Bueno, después también está la diferencia entre Skyport y Quick Mount. Físicamente se ve igual, ambos tienen este tipo de anclaje, ambos dan energía a la cámara, pero Skyport también da un intercambio de datos entre el dron y la cámara, ¿sí? Entonces, con el Skyport tú en la aplicación de DJI ya puedes seleccionar directamente la cámara para que saque fotos. De otra forma, vas a tener que decir a la cámara, tiene su propio GPS, saca fotos a partir de tal altura, con una sobreposición de 70 o 80% lo que uno elija. La Dual también viene ya siempre con esta montura para Matriz 300 o Matriz 200. Y la caja Pelican, el mástil, calibración, cables y demás. Procesamiento de datos local. Le recomendamos Metashape, Pix4D Fields y Pix4D Mapper. Pix4D Mapper un poco menos. Pix4D Fields está funcionando muy bien, tanto para Altum, Dual y la Red Edge. Metashape también. Pix4D Fields es mucho más rápido y puedes hacer más cosas porque está muy orientado a aplicaciones de agricultura, mientras Metashape es un software versátil y que te da muchos botones y muchas opciones, mientras Pix4D Fields es algo más que sale de la caja y sale bien.
¿sí? Pero sin que puedes retoquetear un montón de opciones de procesamiento. También está SimActive, que yo sepa solo va con Retouch y no con Atom todavía. Después también está en la nube, donde tú puedes subir las fotos crudos o directamente los mosaicos. Drone Deploy, muy conocido en la comunidad de droneros, funciona desde hace poco muy bien, porque hasta hace poco solo podía trabajar 3 bandas, entonces siempre tenías que omitir algunas bandas. Hoy día ya puede tomar 5 o hasta incluso más bandas y hacer los índices y ofrece también todas las facilidades de planificación de vuelo y procesamiento. Y también quiero resaltar que existe la empresa Aerobotics de Sudáfrica, muy enfocado en frutales, árboles, ¿sí? En Colombia pueden ser palta o piña, hasta incluso también, que no son árboles, pueden ser frutales. Y da datos muy exactos sobre el estado de salud y predice el rendimiento de las plantas. Muy rápido, sé que da para charlar 2 o 3 horas o hasta incluso días más sobre todas las cosas que ofrecemos y que podemos hacer, pero me gustaría dejar un poco de espacio para la conversación y que podemos responder algunas preguntas. Mauricio, no sé si sabes que haya alguna pregunta interesante. Sí, tenemos varias preguntas y como dices tú, son interesantes. Vamos a darle en este orden. Nos dice Hugo Medina, quiero saber cómo usar la red Edge con un DJI Matriz 300. ¿Qué gimbal comprar? ¿Cómo funciona con el RTK o con el PPK? ¿Y cómo la puedo usar simultáneamente con la P1? Sí. Para el Matriz 300, te recomiendo que sea con Quick Mount, que solo te da energía a la cámara y que en la configuración de la cámara puedes acceder con tu teléfono por Wi-Fi a la cámara, le pones que quieres que saque fotos con un cierto solape. Si tú quieres también tener RTK en la cámara, no se puede. Pero si en el futuro vamos a tener una actualización del firmware donde sí es posible, pero para que sea posible tienes que comprar la versión con Skyport, que es más caro, porque necesitas hacer la programación del vuelo a través de la aplicación de DJI. Entonces, hoy día no hay RTK en la cámara, en el futuro lo habrá. Estoy hablando de 1 mes y medio. Y trabajar en simultáneo es también un problema porque el Matriz 300 solo puede dar la señal de disparo a uno de las 2 cámaras. O el dron maneja la señal de la cámara RGB o de la red Edge. No manda a los 2 puertos simultáneamente. Entonces no es un problema de la cámara, sino más bien de cómo está hecho el dron. Correcto. Muy bien. Yo pienso que de esta manera queda resuelta la pregunta. Esperamos que sí. Continuamos con una pregunta hecha por Fabián Enríquez. Nos dice, buenos días. Las imágenes pueden ser procesadas con DJI Terra. Los mapas creados con las imágenes de MicaSense son compatibles con el Agras T20 de DJI para hacer la aplicación selectiva. No sé No si son Eric tiene claro esto o de pronto Gio nos puede ayudar con esta respuesta. Yo te puedo decir ya de entrada que las imágenes de MicaSense no pueden ser procesadas en Terra. Si quieres utilizarlo junto con una Agras, puedes procesar las imágenes en Pix4D Fields y en Fields armas tu mapa de prescripción que te va a generar un archivo vectorial sobre dónde aplicar qué cantidad y ese archivo lo puede tomar Terra para manejar el Agras. En la página de Pix4D hay ejemplos que hablan de esta forma de trabajar, utilizando nuestras cámaras para hacer un mapa de prescripción para Agras.
No sé si Gio quiere agregar algo o si yo he omitido algo, pero esta es la forma como yo lo entiendo. No, exactamente, es así. O sea, directamente de la cámara no se puede usar con Terra, hay que usar otro software, como usted mencionó, el Pix4D, y entonces por esa manera se procesa el mapa y entonces después se puede poner en Terra y usarlo para hacer su misión en el T20 o cualquier Agras, el 16, el MG1P, no importa. Pero lamentablemente directamente de la cámara no se puede usar con el Terra. Perfecto, muchas gracias. Ahora continuamos con la pregunta de Domingo Fernández. Nos dice, si utilizas una red Edge MX, ¿cuáles son los mejores índices de vegetación para detectar estrés hídrico en banano y viña? Eric, ¿escuchaste la pregunta? Tengo conexión. Creo que lo perdimos. Dame un minuto. ¿Perdimos a Eric? Sí, me parece que sí. No sé si de pronto Gio tiene respuesta para esta pregunta. Lamentablemente no, eso le voy a dejar a Eric que... Bueno, entonces Yeah. esperamos que se nos una otra vez, Eric. Sí. Bueno, miremos acá. Gio, nos pregunta Enrique Torres, ¿por qué el kit de integración de Red Edge en Matriz 200 anula la cámara FPV del dron? Porque el kit de integración usa lo que es el SDK, el Software Development Kit del M200, igual que el M300. Y esa cámara, cuando se está usando el SDK, la cámara de FPV no se apaga, por decir, porque está usando otro sistema que tiene el drone. Es una de las razones por la cual cuando se usa un sensor de otra compañía que no sea DJI, se apaga la cámara. Puede ser, o sea, no importa que sea de Mica Sense o de lo que sea, se apaga esa cámara. Eso no es nada raro. Perfecto. Gio, nos preguntan, ¿la plataforma EVX es una buena opción para montar la cámara multiespectral? Bueno, yo diría que sí. No tengo mucho conocimiento del EVX, lamentablemente. Pero después que te pueda levantar el peso de la cámara, que no es mucho, si no me equivoco, yo creo que se le puede poner hasta 2 cámaras del Mica Sense al EVX sin problema. Lo único que tiene que tener cuidado es el balance del drone. Si lo pone muy adelante, entonces la nariz va a ser más pesado que el resto del drone y se le pierde el centro de gravedad al drone. Cuando se lo monta hay que tener mucho cuidado cómo lo va a montar. Eso es lo que le puedo decir, porque en realidad en cualquier drone, pero especialmente en un drone que sea VTOL o de alas, tiene que tener en cuenta el centro de gravedad, porque si no, el drone no te va a volar bien y es muy posible que le cause que el drone se caiga o tenga un accidente. Perfecto, muchas gracias, Gio. Nos pregunta Fernando Felipe Muñoz, ¿hay diferencia en los índices si vuelo a 80, 120 o 250 metros? Sí, van a haber diferencias. La gran diferencia va a ser entre la resolución que va a tener en las fotos. Entre más alto vuela, va a tener un poco menos resolución, pero no es que te va a dar unas fotos que no se puedan usar. En el sitio web de Mica Sense puedes ver cómo cambia el índice dependiendo de la altura de vuelo. Eso es
es una herramienta muy buena para usar para poder hacer sus vuelos. Sí. Estoy de vuelta, perdón, se Ya, me no fue hay el internet problema. de mi casa. Lo No, que todos temíamos ocurrió. no hay problema, Eric, no hay problema. Yo traté de ayudar a los que están Las aquí con sus preguntas. preguntas, ya. Sí, estábamos filtrando las preguntas que pudiéramos responder, esperando que volvieras, Eric. Perfecto, perfecto. Estoy a Entonces, aquí hay disposición. una pregunta para Eric. Pregunta Domingo Fernández. Si Sí. utilizas una Red-Edge MX, ¿cuáles son los mejores índices de vegetación para detectar estrés hídrico en banano y viña? Claro, ese es un problema porque la Red Edge no tiene canal termal y como les decía, justamente para poder decir algo sobre el estrés hídrico necesitamos tener acceso a los datos de la temperatura. Sin embargo, puedes hacer un mapa NDRE que genera estrés o que nos da una idea del estrés de cualquier tipo, ¿sí? Y si sabemos que la fertilización está bien, el suelo es homogéneo, por descarte podríamos decir que es por un estrés hídrico, ¿sí? Pero para que no sea por descarte, sino por comisión, en vez de omisión, hace falta un Altum en realidad. Perfecto. Gracias, Eric. Ahora nos pregunta Gabriel Navarro. ¿Qué tal el valor absoluto de la cámara térmica? ¿Tenéis calibraciones? ¿Te puedes fiar del valor que te da la cámara? De la térmica, sí, puedes fiarte del valor que te da la térmica. Es una cámara radiométrica, con lo cual te tiene que dar el sensor mide con una exactitud de 0,1 grados centígrados, ¿sí? Entonces, es una buena medición. Lo que pasa es que la temperatura es muy variable. Varía minuto a minuto, no es como reflectancias de un cultivo que es lo mismo un día nublado, un día soleado, un día para el otro, sino la temperatura va cambiando, es súper variable y en un mismo vuelo puede haber grandes cambios. Por ejemplo, si pasa una nube en un vuelo o la densidad de las nubes cambia, las temperaturas pueden cambiar, ¿sí? Y eso a veces confunde. Perfecto. Ahora nos pregunta José Manuel Álvarez, ¿qué sensor sería más recomendable para un sembrío de arroz? ¿Altum o MX? Yo creo que para arroz es interesante porque es un cultivo que depende del riego de tener una Altum. También por la resolución. Si quieres hacer un conteo de plantas, necesitas alta resolución para evaluar la densidad de siembra. Mejor con Altum porque puedes volar más alto, cubrir más área en un vuelo y tener más eficacia en la forma de trabajar. Y una vez que cierra el cultivo, lo que quieres saber es dónde hay agua y dónde no. Mientras el cultivo está más o menos abierto con una imagen RGB, tú vas a ver dónde hay agua y dónde no hay agua, pero luego dependes también cuando cierra el cultivo, dependes de la temperatura, ¿no? Tenemos un clientes que trabajan con arroz y sacan muchísimo provecho de manejar la temperatura para poder manejar compuertas para inundar los campos de arroz. Definitivamente Altum. No te recomiendo ninguna otra cosa que esa, solo por el canal termal, porque es tan determinante el manejo del agua. Perfecto. Gracias, Eric. Nos pregunta Gabriel Navarro. Al principio indicas hacer foto del panel antes y después del vuelo. ¿Cuál eliges para el procesamiento? En Pix4D solo puedes usar una por procesamiento. Y sí, decimos antes y después. Bueno, en un principio teníamos una plataforma que se llamaba Atlas donde podías subir las imágenes y te las procesaba y tomaba el valor promedio entre los dos. Correcto, con Pix4D y Mapper solo puedes usar uno. Recomendamos sacar dos fotos y a posteriori decir cuál de los dos es el que mejor representa la intensidad del sol durante el vuelo, ¿sí? Entonces, si tú sacas solo al final una foto, pero justo
los últimos 5 minutos del vuelo se nubla, tu referencia va a ser una foto nublada, mientras el 90% de tu vuelo era soleado. Entonces es mejor sacar antes también una foto por si acaso, ¿sí? Es simplemente para que veas después cuál mejor te puede servir. Perfecto. Nos pregunta Fernando Felipe Muñoz, ¿la pendiente influye en los resultados multiespectrales? No, no debería de incluir. Cuando vuelas una pendiente, asegúrate de volar perpendicular a la pendiente. Eso es lo más importante. Y que el ángulo del sol sea lo más estable posible, ¿sí? Para que no haya sombras o reflejos directos de la planta hacia el sol, hacia el sensor, ¿sí? Entonces volar cerca de mediodía, siguiendo perpendicular a la pendiente del lote, y no debe haber ningún problema. Perfecto. De igual manera, Fernando nos pregunta cuáles son las alturas recomendadas para el vuelo. Y depende de qué tipo de cultivo. Y depende de qué es lo que quieres buscar. Si quieres contar plantas, tienes que volar muy bajo. Y si quieres tener un paneo general, puedes volar más alto. Yo sé, o sea, hay que mantenerse a la ley, evidentemente, que no te permita volar mucho más alto de 120 metros, pero también entiendo que, por ejemplo, acá en Argentina, con lotes muy grandes, se vuela en general a 250 metros de altura, porque son granos y un píxel de 20 centímetros está bien, más que bien. Y cuanto más alto volas, menos fotos tenés y más rápido puedes procesar los datos y más rápido puedes hacer el vuelo, ¿no? Entonces es como un aspecto más operativo. Mientras para un ensayo, que puede ser solo 1 hectárea, puedes volar a 30 metros de altura, a 5 metros por segundo, y porque necesitas el detalle. Para un frutal, yo creo que volar a 120 metros está más que bien, porque tienes una resolución de 5 centímetros y con más resolución no vas a ver nada extra. Es como, ¿qué quiero ver? ¿Autos rojos o quiero saber la marca del auto? No. Bueno, entonces, mientras si veo que el auto está rojo, está bien. Lo mismo cuenta por los cultivos. Perfecto. Nos pregunta Gabriel Navarro, tenemos una cámara Mica Sense dual. Tenemos problemas para hacer mosaicos en agua. ¿Qué se puede hacer? No es el problema, no es la cámara, sino el agua. Es muy difícil hacer mosaicos del agua. Si solo es una foto con solo agua, el reflejo del sol cambia mucho porque el agua mueve, ¿sí? Entonces no encuentra sus puntos de anclaje para hacer el mosaico. Entonces se utiliza mucho más para hacer mosaicos de lugares costeros y asegurarse en que en cada foto queda un pedazo de tierra firme, una isla o alguna planta flotante que puede servir como punto de anclaje. O si es agua muy transparente y es visible el fondo, eso también te puede generar puntos de anclaje para armar el mosaico. De otra forma, es difícil, pero no es por la cámara, sino porque es agua. Perfecto. Nos quedan 4 preguntas, Eric. Acá tenemos a Enrique Pérez, nos pregunta, quería preguntar sobre la utilidad de las aplicaciones Pix4D Survey y Pix4D Matic. No sé si cabe en el temario. No cabe en el temario porque no son productos que están hechos para cámaras multiespectrales. Pix4D tiene Pix4D Fields optimizado para las cámaras nuestras, bueno, las cámaras multiespectrales en general y las nuestras en específico. Tanto Altum como Dual y la Red Edge, la mejor forma para trabajar en Pix4D es Pix4D Fields. Hasta incluso en Mapper no están dándole tanto desarrollo para que funcione bien con nuestras cámaras. Pix4D quiere que todo lo multiespectral pasa por Pix4D Fields. Perfecto. Nos pregunta Enrique Torres, Metashape para la corrección radiométrica de las imágenes usa al mismo tiempo el panel y el sensor DLS o solo usa uno de los 2 métodos. Puedes elegir.
tienes unas casillas que puedes chequear. Chequeas los dos o chequeas solo uno o ninguno. Eso es libre elección. A la hora de calibrar puedes hacerlo. Como te decía, si es un día soleado, pues elegir los dos. Si es un día nublado, solo el sensor de luz. Perfecto. Nos pregunta Miguel Romero, ¿cuál es el dron que Eric recomienda para los dos tipos de cámara, Red Edge y Dual? Pues en cuanto a drones DJI, yo creo que la serie matriz es idónea porque es un dron de alta gama para una cámara de alta gama. El dron más económico para llevar estas cámaras es el Inspire, ¿correcto? Pero su tiempo de vuelo es un poquitito más limitado. Y después hay una gran variedad de drones de VTOL y a la fija de otros fabricantes que no sean de DJI, por ejemplo el de Quantum Systems, que puede levantar todas nuestras cámaras y con anclajes intercambiables. Si me permite, sí, eso mismo iba a decir, perdón por la interrupción. El Quantum, el Trinity F90, te puede volar hasta 120 minutos, que cubre, bueno, cubre más de 400 acres en un vuelo y te sobra todavía tiempo de vuelo. Y puede cargar o el Altum o el MX o el Blue o los dos, o un Altum con una Sony UMC, o el Altum con el Sony RX2, como quiera hacerlo. En realidad es un dron muy capaz para hacer este tipo de trabajo. Pero como dijo Eric, si es una cuestión de un dron DJI, el M200, el M210, o el M300, cualquiera de esos tres es más que capaz para volar dos cámaras. Igual con el Inspire 2, pero el único problema que tiene el Inspire 2 es con las dos cámaras Mica Sense, te da un rendimiento más o menos, una autonomía de 20 a 25 minutos comparado al Matriz 200 o el 210, que te da casi 30 minutos de vuelo, y el Matriz 300 te da casi 50 minutos de vuelo con dos cámaras Mica Sense, porque en realidad que las cámaras casi no pesan nada. Pero sí, el que más rendimiento, más autonomía tiene, sin duda viene siendo el Trinity, el Quantum Trinity F90. Correcto. Excelente, sí. Gio, muchas gracias. Nos pregunta Fernando Felipe Muñoz, ¿la velocidad del vuelo puede generar imágenes borrosas? ¿Tiene autoenfoque? ¿Sistema PIC? No hay imágenes borrosas porque nuestras cámaras traen un global shutter y saca la imagen instantánea completa. Entonces, no como otras cámaras que sacan línea por línea y eso ocurre que la cámara salga borrosa. De todas formas, hay que respetar un poco la relación altura-velocidad del dron para que la cámara no se atore, porque solo puede sacar una foto por segundo, ¿sí? En nuestra página web, si vas todo hacia abajo, hay un link que se llama calculadora de vuelo, ¿sí? Entonces ahí seleccionas la cámara, decís la altura y el área que quieres mapear y la velocidad de tu dron, si es multicóptero a la fija, decís calcular y ahí te dice cada cuánto tiempo la cámara va a sacar una foto si quieres con un solape de 75%. Y si la solución es menor a un segundo, tienes que volar o más despacio o un poco más alto. Perfecto, Eric. Nos pregunta Hugo Medina, nosotros ya tenemos la cámara Red Edge, la usamos con el EVX. ¿Cómo puedo comprar el Skyport para usarla en el Matriz 300? El Quick Mount se llama, en nuestra página web está, o con Droner se llama Quick Mount para Matriz 300. Correcto. Y con eso tú das energía y anclaje a la cámara. Exacto, Gio nos puede asistir con el señor Hugo Medina para asesorarlo con la adquisición del artículo.
Sí, si ustedes quieren, pueden contactar a Drone Nerds en Colombia, que ellos también tienen acceso a ese equipo. Y con todo gusto estoy seguro que le dan una cotización para poder comprar Claro, ese equipo. perfecto. Nos preguntan, ¿las aplicaciones QGIS y LWIS pueden reemplazar Pix4D Fields y Mapper? No, porque QGIS necesitas tener ya el mosaico hecho. ¿Sí? Entonces, la complicación es primero hacer el mosaico. Una vez que tienes el mosaico, efectivamente puedes hacer tus mapas de prescripción, conteo de plantas y demás, todo lo que quieras hacer en QGIS, que es un software de código libre, o sea, de acceso libre, puedes hacerlo ahí. Pero tienes que hacer primero los mapas. Y sí o sí tienes que pasar o por Metashape o por Pix4D. Hay un software que se llama ODM, que es gratuita, pero la última vez que hablé con ellos no te calculan la reflectancia de las imágenes. Entonces no está optimizado todavía para utilizarlo con imágenes multiespectrales. Perfecto. Hace un rato nos habían preguntado, Eric, si es compatible alguna de las cámaras con el EVX. Quedó pendiente esta pregunta por responder. Sí, solo la cámara Red Edge MX es compatible con el IBI. Altum y Dual no entran en el IBI, que es muy grande. Y si quieres comprar un Red Edge para un EVX, tienes que comprarlo con SenseFly, porque ellos le hacen una adaptación especial que nosotros no tenemos. Perfecto. Nos pregunta Fabián Enríquez, diferencias entre Phantom 4 multiespectral versus Mica Sense. Excelente la pregunta, me encanta. No, acá estamos hablando de dos cosas diferentes. El Phantom multiespectral está hecho para trabajar con el Agas en realidad y no para dar mapas muy exactos. Hay un sinfín de ejemplos hechos por Drone Deploy, terceros partidos varios, que comparan con vuelos simultáneos entre nuestras cámaras y la multiespectral de DJI, y la calidad simplemente no llega. Por un lado, porque el sensor de luz no es de la misma calidad y carece de un panel de calibración. Muchas personas intentan de mejorar un poco la calidad de datos utilizando nuestro panel de calibración. No tengo constancia de que mejora mucho. Entonces, si realmente vas a necesitar reflectancias para poder comparar en el tiempo o comparar entre campos, no recomiendo utilizar el Phantom multiespectral por el tema que tiene, que es eso. También, porque nosotros sí habilitamos nuestra cámara para un Phantom, que la cámara RGB que viene con la multiespectral tiene la misma resolución que las bandas multiespectrales. Entonces, un Phantom 4 que viene con la cámara RGB que tiene, que es un 24 megapíxeles, junto con nuestra cámara, es un mejor combo por el mismo precio, porque tienes mejor calidad multiespectral y la cámara original de Phantom de muy alta resolución para hacer fotogrametría. Es más, iRobotics, que es la empresa de frutales, pide que sea, por ejemplo, un Phantom, porque necesita tanto la resolución, alta resolución RGB y las bandas de Mica Sense, y no les sirve el multiespectral de Phantom porque carece de la alta resolución. Por otro lado, a veces el dron se rompe, cae. Y en el caso del Phantom multiespectral, también vas a tener que tirar la cámara. Mientras en general nuestra cámara sobrevive a las caídas y terminas cambiando el dron y mantienes la cámara. Si realmente quieres un listado de todas las diferencias, tengo un documento que los alista en detalle para hacer una comparación exhaustiva. Excelente. Toda esta información puede ser compartida a través del webinar, Eric. Sí, es un documento que tengo, pero se los voy a pasar a ustedes o lo mandamos después en el mail a los participantes. Perfecto.
Tenemos una última pregunta, es un poco larga, Eric, y relacionada con el tema del agua, la voy a leer. Has comentado que para hacer mosaicos en agua se recomienda que sea en zonas costeras o aguas transparentes para tener puntos de anclaje. Efectivamente, el mosaico lo genera, pero los valores de reflectancia se vuelven anómalos a partir de una determinada profundidad del agua. ¿Se puede recuperar esa información en agua? Esa pregunta efectivamente es larga y compleja y la voy a tener que preguntar. Hay diferentes motivos que pueden ser la causa de esto y tengo que ver un poco los datos y mirarlo con el ingeniero nuestro para ver qué es lo que ocurre específicamente para este vuelo y este caso. Así que la persona que lo haya preguntado, por favor, mándame un correo a mí directamente con los datos y vamos a mirarlo para ver qué es lo que pasa. Perfecto. De esta manera hemos dado respuesta a 23 preguntas que teníamos. Muy interesantes las preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes por las preguntas y la participación. Creo que es momento de despedirnos, Eric y Gio. Bueno, muchas gracias por la moderación, Mauricio. Muchas gracias, Droners, por la organización. Y un gran abrazo para todos, que tengan un excelente día. Y bueno, estamos muy felices de poder trabajar con Droners, que es nuestro principal distribuidor en América. Gracias, Eric, que se te agradece mucho por este tiempo para ayudarnos a entender un poco más sobre los sensores de MicaSense. Igual gracias a Mauricio por ayudarnos a moderar este webinar. De verdad que creo que fue muy bueno y me gustaría verlo a todos otra vez en un próximo webinar que vamos a tener. Perfecto, supremamente interesante. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Gio, y a todos los que participaron en la producción de este webinar, a los asistentes, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao, chao.